En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Muy buenas noches, hermanos. Nos reunimos por este medio como comunidad para acercarnos a la palabra del Señor, para contemplar su cuerpo. Ponemos en este altar todas nuestras intenciones y nuestras necesidades. Monseñor Jesús ha puesto aquí en una urna las intenciones que han hecho llegar a nuestra parroquia por medio de la página de Facebook, por medio del correo electrónico, y estamos muy al pendiente de todas las necesidades para encontrar consuelo en nuestro Señor, que hoy escucharemos en las lecturas cómo se compadece. Entonces ponemos en el altar de Dios nuestras intenciones. Encomiendo también a mi familia, a mi abuela, que está postrada en cama desde hace un tiempo. Pedimos por el eterno descanso de María Elena Guerra en su aniversario del encuentro con nuestro Padre Dios. Con estas intenciones y las que todos tenemos en nuestro corazón, nos acercamos a esta Eucaristía. Con humildad reconozcamos nuestras faltas. Humildemente digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Misericordia, por
Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que te esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu bondad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerza para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado.
Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y por añadidura los demás se te darán. Aleluya, aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No te preocupes que habrás de comer, ni por la ropa que habrás de vestir, y por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, nos encontramos de nuevo reunidos por estos medios, pues buscando siempre alimentar el corazón, reconfortar el alma. Para esto la palabra de Dios nos convoca de muchas maneras, y hoy la palabra nos invita a esto, a que nuestro corazón esté en paz, a renovar la esperanza. Cuando todos los domingos renovamos nuestra fe, cuando rezamos el credo después de la homilía, decimos: creo en la Iglesia que es una, santa y apostólica. Apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia
es una y que es apostólica. Nuestra fe no es una fe de conceptos, de doctrina, de libros. Nuestra fe es una fe testimonial. Y hoy escuchamos en esta lectura el llamado o cómo el Señor nos está hablando de este fundamento, pero es un fundamento que tiene rostro, nombre, y son los apóstoles. Dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles, y nos dice los nombres, dice, a estos 12 los envió con estas instrucciones. Por eso nuestra fe está cimentada sobre esta misión de los apóstoles, sobre esta confianza que Jesús deposita en estos 12 discípulos. Si nos ponemos a ver la lista o a indagar un poquito, vamos a ver que no eran las personas más ilustradas de su tiempo, ni las más entendidas, y muchas veces no comprendían, pero que estemos cimentados en esta fe, que el Señor haya tomado a estos hombres, es también una semejanza de cómo nos toma a nosotros. No nos toma por nuestras virtudes, que las tendremos seguramente, pero nos toma por puro amor para dar testimonio. Esa es la primera misión del apóstol. Esa es la primera encomienda del discípulo. Ser consciente, saberse tomado por amor, para dar testimonio de ese mismo amor. Al comienzo del Evangelio hay un gesto de mucha ternura de parte del Señor. Al mirar a la multitud, se compadecía de ellas, a las multitudes, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Digo, se compadecía de ellas. El Señor está contemplando una multitud extenuada y desamparada, y siente compasión. Es la misma palabra que mueve a Jesús a hacer la multiplicación de los panes. Sentía compasión. Entonces, esta compasión nos habla de una acción también. Dice a los discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. ¿Verdad? Otro gesto es esta compasión y la comparación que hace como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor está expuesta a muchos peligros. Primero, a perderse, a exponerse a los peligros de los depredadores, de los lobos, a no encontrar alimento ni agua. ¿Verdad? Por eso, cuando decía los veía como ovejas sin pastor, pues probablemente así extenuados, cansados, y en comparación de esto, que es la misma sensación que Jesús expresa antes de la multiplicación de los panes, estar extraviado, pues es semejante a esto, a no estar alimentado, a estar expuesto a los peligros. Por eso el Señor dice, la cosecha es mucha. Es decir, que las ovejas estén en el rebaño, que las ovejas escuchen al pastor, es un trabajo al que el Señor nos está llamando, es una actividad a la que el Señor nos está llamando. Pero también nos dice, los trabajadores son pocos. El que ruega para que haya más trabajadores no es el que está exento de este trabajo, sino porque todos estamos llamados a dar testimonio, a escuchar la voz del pastor. Por eso también rogamos para que nosotros dentro del rebaño colaboremos a no estar extenuados, a no estar
desorientados, ¿verdad? En estos días ya meses que llevamos de precauciones sanitarias, podemos sentirnos también así, como ovejas sin pastor. Estamos expuestos a escuchar muchas voces, pero una sola es la de nuestro pastor. Estamos también expuestos a buscar el alimento donde no lo está, o a buscar alimentos chatarras que sacian pero no nutren. Por eso hoy el Señor nos hace este llamado a rogar, como somos miembros del rebaño, a rogar para que siempre escuchemos la voz del pastor, a estar atentos, a no extraviarnos, a que nuestra fe esté fundamentada, como hoy nos lo dice el Evangelio, sobre el testimonio de los apóstoles, pero también con el testimonio que nos damos mutuamente. Y manda a los discípulos con un poder especial, expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. El Señor Jesús envía a los discípulos, a los apóstoles, como una prolongación de su mismo cuerpo, de su misión. Por eso, esta tarea de los apóstoles, de alguna manera, también nos corresponde a nosotros. Curar de las dolencias, no solamente del cuerpo. Como ve a la multitud desamparada, esta dolencia de la soledad, esta dolencia de la desesperación, se conforta con esta palabra y con el testimonio que portamos nosotros, ¿verdad? Rogar al Señor que envíe trabajadores a sus campos. Por eso, hermanos, hoy el Evangelio nos invita a orar, pero que también estemos conscientes que somos parte de eso que pedimos, de eso que necesitamos, que somos parte de un rebaño, que el Señor Jesús nos guía como nuestro pastor, pero que también nos hace una parte muy importante de este rebaño, ¿verdad? Envía a los 12 con las instrucciones. Dice, no vayan a tierra de paganos ni entran a ciudades de samaritanos. Esto no es como una exclusión, sino es como un principio de confirmar o de llevar el mensaje al pueblo de Israel. Y después abre la expectativa. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Y esto es muy importante. No podemos reducir el reino de los cielos a el momento en que nos encontraremos con Dios. No podemos decir que el reino de los cielos lo gozaremos cuando Dios nos llame a su presencia. Sería muy reducido pensar de esa manera. El reino de los cielos lo construimos ya desde este momento. Y el Señor nos lo dice muy claro en el Evangelio de Mateo, en las bienaventuranzas, en el capítulo 5, y nos llama dichosos. El reino de los cielos se construye cuando vivimos la humildad, cuando trabajamos por la justicia. Por eso el reino está ya presente. Y así nos lo envía, así nos lo dice el Señor. Y también lo hacemos presente curando, dando testimonio. Hacemos presente al reino de Dios cuando somos motivo de alegría y de esperanza para los demás. Esa es la cosecha a la que nos llama el Señor. En estos momentos en que todos vivimos con una cierta angustia, con una incertidumbre, tenemos que ser motivo de esperanza y de alegría. Esa es la cosecha a la que el Señor nos llama en este momento. Esa es la oración que pedimos, así como nos dice el Señor, que roguemos para que seamos motivo de esperanza y de alegría. Pues vamos a pedirle a Dios
que si llega el momento en el que nos sintamos extenuados, desamparados, como ovejas sin pastor, ¿verdad?, roguemos a Dios, escuchemos la voz de nuestro pastor, como nos dice el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Yo soy el buen pastor. Jesús nos toma en sus brazos y nos conduce allá donde están el verdadero alimento, que es su palabra y su mismo cuerpo. Y así como el Señor confió a los apóstoles la misión de prolongar su presencia y su acción y su misión, así también nosotros, ¿verdad?, prolonguemos la misión del Señor Jesús, que es la misión de la Iglesia, en ser motivo de alegría y de esperanza en estos momentos tan difíciles para todos. Vamos a hacer oración para que nunca nos falten tampoco los pastores, las vocaciones consagradas, las vocaciones sacerdotales y sobre todo las familias que vivan verdaderamente el amor del Señor, el espíritu de cristiano, y que sean apóstoles de su alegría y de su paz. Vamos a ponernos de pie para renovar nuestra fe. Digamos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, por la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora presentamos nuestras oraciones a Dios. Después de cada petición diremos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Oremos por la Santa Iglesia, para que Dios nuestro Señor aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche sus plegarias. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos por aquellos que sufren, para que encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz y retornar con salud a sus familias. Oremos. Escúchanos, Padre. Oremos también al Señor por los que hoy nos hemos reunido aquí en su nombre, por nuestro párroco y sus vicarios, para que escuchen nuestras oraciones y les sean siempre agradables. Oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Padre, estas súplicas que te hemos presentado con fe, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que en este pan y este vino que te presentamos, das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. El Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque el Señor nos invita a trabajar en su mies, oremos confiadamente. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, intercambiamos un gesto de paz. Gloria
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, quiero agradecer todos los mensajes que hacen llegar a la página. Monseñor Jesús siempre está al pendiente de las peticiones, de los mensajes, de los comentarios, para estar siempre cercanos en la unidad de la comunidad de aquí de Tlacopac. Monseñor Jesús, el Padre Julio y su servidor el Padre Juan, pues los encomendamos en la oración
ya que pues estamos distanciados de nuestra presencia física. Sin embargo, la cercanía del corazón se hace más estrecha en estos momentos. Entonces, pues para que siempre sientan cercana nuestra oración, nuestra amistad y nuestro cariño a todos nuestros parroquianos y también a los que pues se han unido a la comunidad virtual por medio de las redes, pues que los tenemos siempre presentes en el corazón. Ante la imposibilidad de mencionarlos a todos y cada uno, pues los tenemos en la listita que Monseñor hace, los ponemos aquí de frente al altar y sobre todo en nuestra oración personal y en la misa que celebramos por todas sus intenciones. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. A servir a Dios y a nuestros hermanos, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve, raíz, salve, puerta que dio paso a nuestra luz. Salve, raíz, salve, puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, llena de todas la más bella. Salve, Madre de